Decimos entonces que la sesión de origen y formación del castellano tiene como objetivo que usted pueda conocer, escuche bien, conocer el- las diversas características que sufre o que tiene nuestra lengua, con la cual nos comunicamos, y también tiene como función que usted conozca las diversas lenguas de las cuales coexisten en nuestro territorio, en nuestro Perú. ¿Ya? Vamos a ver entonces el origen y formación del castellano 2. Empezamos diciendo que, a ver un momentito, me olvido del puntero, listo. Diciendo que nuestro Perú, ¿ya?, es un país multilingüe y pluricultural. Esa es la realidad lingüística del Perú, nuestro país es multilingüe y pluricultural. ¿Qué quiere decir eso? Es multilingüe porque dentro del territorio conviven muchas lenguas, múltiples lenguas, ¿ya? Y obviamente también conviven dentro del territorio muchas culturas y cada una de estas culturas tiene su propia lengua. Por eso es que abundan las lenguas en nuestro territorio. ¿De acuerdo? Decimos entonces, el Perú es un país multilingüe y pluricultural. Partimos de eso. Lo que vamos a ver ahora es por qué nuestro Perú es un país multilingüe, por qué nuestro país es un país multilingüe, cuáles son las causas de este multilingüismo. Y también lo que vamos a ver es cuáles son las consecuencias de este multilingüismo, ¿ya? Causas y consecuencias del multilingüismo. Eso es en una primera parte. En una segunda parte vamos a abordar la realidad lingüística del Perú, es decir, vamos a hacer un recuento de las familias lingüísticas y de las lenguas que coexisten dentro de nuestro territorio, ¿ya? Vamos a empezar entonces con la primera parte. La primera parte entonces les había dicho, ¿no? Les había comentado, causas del multilingüismo. ¿Por qué existen tantas lenguas dentro de nuestro territorio? Empecemos entonces con estas causas. Causas lingüísticas primero. Primero está la dialectización. ¿Qué es un dialecto? Un dialecto es la variación regional de una lengua natural. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Es que, por ejemplo, en el caso del castellano, ¿ya?, ¿te has dado cuenta que en la selva se habla distinto el castellano que en la zona de la costa? Tú le llamas dejo o el tono con el cual pronuncian las palabras, ¿verdad? Muy bien, entonces, a eso le llamamos dialecto, ¿ya? Entonces, ¿qué sucedió? En algunos casos, algunas lenguas se dialectaron, ¿sí? Se convirtieron en dialectos, pero llegó un momento en el cual esas lenguas se diferenciaron tanto que conformaron otra lengua, ¿ya? En eso consiste el proceso de dialectización. Cuando una lengua se dialectiza, se va diferenciando de un lugar a otro el modo de usarlo, el modo de hablarlo, el modo de usar palabras, etcétera, etcétera, de tal forma que llega un momento en el cual se diferencia tanto que no se reconoce, ¿ya? Eso es en caso entonces de la dialectización. Eso sucedió con el caso del latín. Cuando llegó a España empezó a dialectizarse poco a poco hasta llegar un momento en que se diferenciaba el latín que se hablaba en un lugar a respecto del otro. No se reconocían, no se parecían en nada. Es así como nacen las lenguas romances, como el castellano, el catalán, el francés, el portugués, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, esa es una de las causas. La segunda causa es la fragmentación. Cuando ya las lenguas se han dialectizado, ¿ya?, se han diferenciado a tal punto que no se reconocen, llega un momento en el cual se fragmentan, se separan, ya no se reconocen, ¿ya? Es así como entonces dan lugar a nuevas lenguas, ¿ya? Es lo que sucedió con el latín, que comentaba, ¿no? Llegó un momento en que ya el latín, sí, el latín que se usaba, por ejemplo, en Barcelona, ya no se parecía en nada respecto al latín que se usaba, por ejemplo, en Cataluña. ¿Sí? Y entonces, sí, les voy a dejar tiempo, no se preocupen, ya les voy a dejar un tiempo para que puedan tomar nota, y ya les voy a indicar qué cosa van a comer, ¿ya? Entonces, llega un momento en el cual se diferencian tanto estas lenguas que dan lugar a nuevas lenguas. ¿Sí? Es lo que sucede entonces con la fragmentación, ¿ya? Es lo que sucedió con el latín, que dio lugar a las lenguas romances como el castellano, el catalán, el rumano, el provenzal, el portugués, el francés, el italiano, etcétera, etcétera. Ahora, vamos a ver las causas extralingüísticas, aquellas que no se relacionan con la lengua, ¿sí?
más se relacionan con la actividad social. También influye en este multilingüismo. A ver, empezamos con la pluriculturalidad. ¿En qué influye esto? En que al existir muchas culturas, cada cultura tiene su propia lengua, cada pueblo tiene su propia lengua, por lo tanto, ya coexisten muchas lenguas, ¿ya? Dan lugar a este multilingüismo. A ver, otra de las causas de extralingüística son las invasiones de otros pueblos. En el caso del Perú, por ejemplo, ¿no? Cuando los españoles llegaron a América, trajeron consigo su lengua, llegaron al Perú, trajeron consigo su lengua. Es decir, a las lenguas que ya existían en el Perú, que era el quechua, el aymara y otras lenguas selváticas, se le sumó una más, el castellano. ¿Sí? Entonces, va a enriquecer este multilingüismo, ¿ya? Va a ser una causa más de este multilingüismo, la invasión de los pueblos, ¿ya? O de otros pueblos. Luego tenemos las diversas migraciones, también es otra de las causas, cuando se trasladan grupos de personas a otros territorios y por supuesto llevan consigo sus propias lenguas, ¿ya? Muchas veces se ha observado que algunas variedades del quechua desaparecen por justamente por estas migraciones, ¿ya? O de pronto dan lugar a otros dialectos a causa de estas migraciones. Otro de las causas es los accidentes geográficos. En la zona de la selva, en la sierra, hay lugares tan apartados, tan aislados, que de pronto cada uno, cada pueblito, cada comunidad, empieza a usar una lengua distinta, ¿ya? Entonces, también influyen ya los accidentes geográficos, aislando a comunidades que de pronto empiezan a usar una lengua distinta o a formularse una lengua distinta para comunicarse, ¿ya? Entonces, obviamente dan origen a nuevas lenguas, ¿no? Entonces, esas son las causas extralingüísticas, aquellas que no tienen que ver mucho con el proceso lingüístico, sino más con la movilidad social o los cambios sociales, ¿ya? A ver, pasemos a otra entonces. Otra de las, en este caso vamos a ver las consecuencias de este multilingüismo. ¿Qué consecuencias trae para los hablantes? Primero vamos a observar el interlecto. Es una de las consecuencias del multilingüismo. ¿En qué consiste el interlecto? Es la interferencia, dice, de la lengua materna en la lengua aprendida. Se le conoce también como mote o motejo. A ver, ¿qué quiere decir eso? A ver, yo sé castellano, quiero aprender inglés. Yo voy a aprender el inglés a partir del castellano, que es mi lengua madre, ¿ya? Lo mismo sucede con un quechua hablante. Un quechua hablante, ¿ya? Un personaje que habla quechua, que usa el quechua para comunicarse, quiere aprender la lengua castellana. Él lo va a aprender desde el quechua, ¿ya? Es decir, su lengua madre va a influenciar en ese aprendizaje. Es por eso que cuando un quechua hablante quiere decir señor, ya no puede decir señor. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a decir, a usar las vocales y u nada más. Por eso que ya no le sale señor, sino le sale señor. Es por eso que cuando tú quieres aprender inglés, ya no puedes pronunciar bien algunas palabras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estás acostumbrado, ¿ya? A usar sonidos relacionados con el castellano. ¿Sí? Entonces, es una de las consecuencias del multilingüismo, el interlecto, cuando la lengua madre, ¿ya? Interfiere en el aprendizaje de otra lengua. Otra de las consecuencias es la diglosia. ¿En qué consiste esta diglosia? Básicamente es el prestigio social que opta una lengua en referencia a otras, ¿sí? Esto origina, por supuesto, a la larga la extinción de la lengua que no se quiere usar, la de menos prestigio. Por ejemplo, los quechohablantes. Pepito sabe quechua, de pronto llega al colegio, pero todos en el colegio usan el castellano nada más. Yo sé que Pepito se va a inhibir, se va a cohibir de usar el quechua para comunicarse. ¿Por qué? Porque sus amigos se van a burlar de él, ¿ya? ¿Qué va a causar? La llamada diglosia. Él va a dejar de usar su lengua, ¿ya? Por temor a la burla, al señalamiento, a la discriminación, ¿de acuerdo? No solamente a la discriminación, sino también puede ser
Esto sucede en medios administrativos, ¿no? En el Poder Judicial y en otras instituciones suele suceder esto. Bien, entonces, la diglosia es otra de las consecuencias de este multilingüismo. Otra de las consecuencias, vamos a ver, son las siguientes, la isoglosa. ¿En qué consiste la isoglosa? Es la línea imaginaria que se traza entre los dialectos de una lengua, es decir, entre las palabras que diferencian un dialecto de otra. ¿Ya? Por ejemplo, en la selva dicen, oye, guambrillo, ¿no? En las islas dice guagua, en los Andes y al chibolo le llaman en la costa. Los tres, ¿ya? Los tres palabras hacen alusión al jovencito, al niño, al menor de edad. ¿De acuerdo? Pero ¿por qué se usan palabras diferentes? Justamente es una de las consecuencias de la isoglosia, ¿de acuerdo? Al ir diferenciándose los dialectos, se van diferenciando también las palabras, ¿ya? Que se usan para denominar a un mismo ser. Luego tenemos el cognado, que es la semejanza entre palabras que poseen el mismo origen. Es otra de las consecuencias de este multilingüismo, en que muchas de las palabras que se usan en diferentes lenguas se parecen. Por ejemplo, tenemos en el castellano, se usa la palabra bien. ¿Ah? En el portugués se usa la palabra ben. ¿Se parece, sí o no? El bien con el ben se parece. Lo mismo con el francés, el bon. O de pronto para el castellano decimos amor, en italiano dicen amore, se parecen las palabras, ¿cierto? O en francés dicen amour. Entonces, ese parecido es una consecuencia, ese parecido en las palabras es una consecuencia de este multilingüismo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esa es la primera parte de nuestro tema. La segunda parte se refiere a la realidad lingüística del Perú. Aquellos que tienen sus libros a la mano, ¿sí? Aquellos que tienen sus libros en la mano. En este tema, sobre la formación del castellano 2, tienes ahí un cuadro, ¿de acuerdo? Tienes un cuadro en el cual tienes, por un lado, ¿ya? Las familias lingüísticas y por otro lado, las lenguas que corresponden a cada una de las familias. Y además, creo que te aparecen los lugares donde se usan dichas lenguas, ¿no? A ver, nociones generales, conceptos básicos, idioma, ¿qué es un idioma? A ver, por favor, solamente usa el chat, te he permitido el chat cuando quieres hacer alguna pregunta relacionada con el tema, ¿ya? Porque aquí me sale un cuadrito y me interrumpes. A ver, decíamos entonces, nociones generales, cosas básicas que debe conocer. Idioma. ¿Qué es un idioma? Básicamente es una lengua oficial, ¿ya? Es la declaración como lengua oficial de una nación. En el caso del Perú, tenemos como, según nuestra constitución, se ha oficializado, según la constitución, ¿ya? El castellano, el quechua, el aymara y las lenguas amazónicas, ¿de acuerdo? Y las lenguas amazónicas. No, todavía no lo copies, yo te voy a dar tiempo después en la segunda parte para que copies, ¿ya? Si es que tienes que copiar algo. A ver, familia lingüística. ¿Qué es una familia lingüística? Básicamente es un conjunto de lenguas que tienen el mismo origen, ¿ya? Que se originan de una lengua madre. Eso sucedió con el latín, por ejemplo. El latín es la lengua madre, ¿ya? Es la lengua madre de las lenguas o de la familia lingüística de las lenguas romances, ¿ya? Recuerda, el latín es la lengua madre de la familia lingüística de las lenguas romances, como por ejemplo el castellano, el portugués, el italiano, el francés, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, eso es una familia lingüística. Ahora, en el Perú se conocen 19 familias lingüísticas, ¿ya? O sea, muchísimas lenguas deben coexistir. A ver, seguimos entonces. Seguimos. A ver, acerca de, a ver, nuevamente te repito, no se copia nada todavía, yo te voy a indicar después qué apuntes vas a tomar. Realidad lingüística del Perú. Nuevamente, te hago recordar, el idioma es básicamente la oficialización política de una lengua como lengua oficial. En el Perú tenemos al castellano, al quechua, aymara, las lenguas amazónicas. En la familia lingüística es el conjunto de lenguas que tienen el mismo origen. Y en el Perú tenemos 19 familias lingüísticas. Observa, mira, un cuadro similar tienes en tu libro. Por un lado tienes las familias lingüísticas, el arahua, el arawak, el bora, el capamana, el candoshi, el aratumbú, el huitoto, el jibaro, el pano, el pebayagua, el quechua, el shimaco, tacana, ticuna, tucano, tupi guaraní, zaparo, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo?
Y por otro lado tenemos las lenguas que comprenden o pertenecen a dichas familias lingüísticas, ¿ya? Las que comprenden o pertenecen a las familias lingüísticas, no copies nada todavía. A ver, por ejemplo, en el Araguá tenemos Alculina. En el Arawak tenemos muchísimas lenguas. Mira, a ver, tenemos el Ashaninka, pertenece a esta familia, el Kuquinte, el Chanicuro, el Iñapari, etcétera, etcétera, ¿no? El Matsigenga también, ¿ya? Entonces, todas estas lenguas, ¿ya?, pertenecen a esta familia, se originaron a partir de esta lengua, el Arawak. En el caso del Bora tenemos al Bora, en el Cahuapana tenemos al Shawi, el Shiwilu, en el Kandoshi tenemos al Kandoshi y al Chapara, en el Arambú tenemos del mismo nombre, el Huitoto tienes el Huitoto, el Jibaro comprende 4 lenguas, el Ocaína, el Achuar, el Aguajún y el Wampis. En la familia Pano tenemos el Amahuaca, el Capanagua, el Coshibo Cacataibo, el Cachinagua, el Motzés, el Shipibo Conibo y el Yaminagua. En la familia Peba Yagua solamente tenemos al Yagua, en el Quechua tenemos al Quichua, en el Shimaco tenemos al Arurarina, en el Tacana tenemos al Eseja, en el Ticuna, en el Tucano Secoya, en el Tupi Guaraní tenemos al Cucama Cucamira, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, no te olvides, en nuestro territorio conviven muchísimas familias léxicas que comprenden a muchas lenguas dentro de eso, ¿eh? A ver, vamos a ver en dónde se usan estas lenguas. Mira, a ver, tenemos aquí, dice, son propias del continente americano. Estamos hablando de las lenguas amerindias, ¿ya? Recuerda que las lenguas que se usan en nuestro territorio se dividen en lenguas amerindias y lenguas no amerindias. Las lenguas amerindias son autóctonas del territorio nacional, es decir, aquellas que se originaron en América o dentro del territorio del Perú, ¿ya? Y las no amerindias son las extranjeras, las que llegaron, por ejemplo, el castellano fue traída de Europa, será una lengua no amerindia. El quechua se originó en el Perú, ¿sí? Por lo tanto, será una lengua amerindia, ¿ya? Entonces, a eso se refiere con lenguas amerindias. Y obviamente se dividen en lenguas andinas y lenguas selváticas en el caso del Perú, ¿ya? Las lenguas amerindias se dividen en lenguas andinas y lenguas selváticas. Sigo. En el caso de las lenguas andinas, tenemos la familia quechua, ¿ya? Es la lengua amerindia más hablada en el Perú y Latinoamérica. Posee en la actualidad 5 millones de hablantes, ¿ya? Tenemos más de 5 millones de hablantes que usan el quechua, ¿de acuerdo? En el caso del guaraní, solamente 3 millones. En el caso del aymara, tenemos 1,5 millones aproximadamente, y el nahual, 1 millón. ¿De acuerdo? Son lenguas amerindias. En Latinoamérica, el más conocido, el más hablado, el quechua. Luego me dice que es una lengua ágrafa, no posee alfabeto. Me refiero a las lenguas andinas, al quechua, a la familia quechua. No posee alfabeto, por ello su comunicación es oral. A ver, este dato hay que actualizarlo. En la actualidad, el quechua ya tiene un vocabulario, ya tiene un alfabeto, perdón, ¿sí? Tú puedes poner tu Google en quechua, ¿sí? Puedes programar tu Google en quechua. También tiene escritura en la actualidad. Nuestra lengua, el quechua, ¿ya?, la lengua de nuestros antepasados, ya tiene un alfabeto y ya posee escritura, ¿de acuerdo? Entonces, actualizamos este dato, ¿ya? Otra característica del quechua es que presenta un acento fijo. Todas las palabras en quechua son graves, ¿ya? No varía su acentuación. Otra característica es que el quechua solamente posee 3 vocales, A, I, U. Así, cuando ellos quieren decir señor, no van a poder porque solamente dominan 3 vocales y dicen señor, ¿de acuerdo? Muy bien, los lugares donde se usa el quechua. Tienes quechua sureño, quechua norteño, quechua norteño, ecuatoriano, etcétera, etcétera, y el quechua central. Se habla en muchos lugares, no solamente dentro del Perú, sino también fuera de él. Se habla incluso en la Argentina, en Colombia, en Brasil también se usa el quechua, ¿ya? A ver, seguimos. Acerca del quechua, otra característica es que es una lengua aglutinante. En pocas palabras puedo comunicar una oración más extensa, por ejemplo, donde dice Maitataj Rishkanki, ¿sí? Quiere decir, ¿a dónde estás yendo? Mira, en solo 2 palabritas he dicho todo esto. ¿A dónde estás yendo?
Por eso le llaman aglutinante, ¿ya? Aglutina información. Se habla en casi todo el Perú, excepto de La Libertad, Tumbes, Piura y Tacna. En esos departamentos no se habla el quechua, no se ha encontrado hablantes del quechua. Además del Perú, también se habla, como te dije, en Chile, en Brasil, en Colombia, en Bolivia, Ecuador y Argentina. En esos países se usa también el quechua en algunas regiones. La familia quechua, la familia quechua, tenemos diversas lenguas que pertenecen a esta familia. El quechua guayguas, que se habla en Lima, en Junín, en Pasco, en Ancash, en Huánuco Centro, y y la lengua quechua guampuy, que se habla en el norte, el sur y la selva. ¿Ya? Entonces, son variantes de la familia quechua, o son lenguas que pertenecen a la familia quechua y los lugares donde se suele usar, donde se habla. A ver, acerca del origen del quechua. Hay tres teorías, ¿ya? Una es de Sarrón Palomino, que dice que tiene motivos políticos. ¿Por qué? Porque piensa que el quechua surgió en Pachacamac, por ser el centro político de los incas, ¿ya? Este señor piensa que el quechua nació en Pachacamac, porque era el centro administrativo, ¿ya? O centro político. Luego otra teoría es de Alfredo Torero, quien argumenta motivos económicos. Él dice que el quechua nació en Chincha, a causa de ser el lugar donde existía mayor actividad económica. ¿Ya? Eso es la teoría de Alfredo Torero. Y por último, la de Ruth Shadi, ella argumenta motivos cronológicos. Dice, el quechua surgió en Caral. ¿Por qué? Porque es muy sencillo, porque Caral es la civilización más antigua de América. ¿Sí? Entonces, son tres teorías acerca del origen del quechua. La teoría de Cerrón Palomino, de Alfredo Torero y de Ruth Shadi. ¿Ya? Entonces, hasta aquí hemos visto acerca del quechua. Ahora, sobre la familia Aru, tenemos el Aymara, que se habla en Puno, el Moquegua, en Tacna y también en Chile y Bolivia. El Cauqui se habla en Yauyos, en las serranías de Lima. El Jacuaru, o también que se habla en Yauyos, ¿ya? Es una lengua en extinción. Hasta el 2016, si no me equivoco, solamente existían 4 o 5 hablantes nada más de esta lengua, ¿sí? Entonces, incluso hay muchas lenguas que ya han desaparecido. Por ejemplo, tenemos acá lenguas ya extintas que ya no existen, ya no se conocen hablantes de esta lengua. El cholón, el moche, el tayana, el le, el jacaru, que está en peligro, no desaparece todavía, el sechura, el olmos, el puquina, etcétera, ¿sí? En el mapa tú puedes observar en qué lugares se hablaban estas lenguas, ¿ya? En la zona norte y algunas en la zona de la selva. Entonces, estas lenguas son lenguas extintas ya no tienen ningún hablante, ¿de acuerdo? Muy bien, ya sabemos entonces algunas de las lenguas que han desaparecido. Acerca de el castellano, lenguas no amerindias, tenemos el castellano peruano, que se divide en castellano andino y castellano ribereño. El castellano ribereño se usa básicamente en la zona del litoral, ¿verdad? Norteño y central, ¿ya? Y existe también el castellano amazónico, zona de la ribera del río Amazonas. El castellano andino se usa básicamente en la zona de la sierra propiamente dicha, ¿ya? Y también en la zona del altiplano, lago Titicaca. También hay el castellano andino que se habla en el litoral de los Andes occidentales, ¿no? En la zona de la sierra sí, pues, la zona de la sierra cercana a la costa. Entonces, son tipos del castellano, ¿ya? El castellano andino y el castellano ribereño, el que se habla en la costa y en el Amazonas y el que se habla en la región andina. Esas son entonces las lenguas no amerindias. Hasta aquí entonces hemos visto acerca de el origen y formación del castellano. 2. Lo que vas a hacer a continuación es lo siguiente. Mira, a ver, observa tu libro, ¿ya? Vas a pasar, después de colocar el título, Origen y Formación del Castellano 2, vas a pasar estos mapitas donde dicen lenguas amerindias y lenguas no amerindias, español peruano, esos mapitas los vas a colocar o lo vas a pasar a tu cuaderno, ¿ya? Lenguas amerindias, lenguas no amerindias y español peruano. También vas a desarrollar las páginas de tu libro que corresponden a este tema que están en la página 30 y 31. ¿De acuerdo? Página 30 y 31. Muy bien, 29 tienes un cuadro acerca de las lenguas amazónicas, ¿ya?
un cuadro acerca de las lenguas amazónicas, donde te dan muchos datos interesantes, ¿de acuerdo? Dice, en la selva encontramos la mayor variedad de lenguas. La más importante es el aguaruna. En la zona selvática, el aguaruna es la lengua más importante. En primer lugar, con 39.000 hablantes. El Campa Xaninca, con 20.000 hablantes. El Cocama, Cocamilla, con 15.000 hablantes. El Machiguenga, 13.000 hablantes. El Chayagüita, con 12.000 hablantes. En contraste, hay lenguas casi extintas como el resígaro, el taushiro, el iñapari, el tacana y otros cuyos hablantes no llegan ni al centenar. ¿Ya? Son lenguas en proceso de extinción. Más adelante tienes este cuadro, donde te presentan las lenguas amerindias y las lenguas no amerindias. ¿Ya? Lenguas amerindias y lenguas no amerindias. Ahora, en cuanto al cuadrito en esta parte, donde en esta zona, la zona, el lado derecho, dice lenguas no amerindias, ¿sí? Ahí hay una confusión, han incluido las lenguas andinas dentro de este cuadro, ¿ya? Recuerda, lenguas no amerindias son las que aparecen en el extremo nada más, donde dice español, japonés, china, inglesa, francés e italiano. ¿Ya? Solamente esta columna corresponde a las lenguas no amerindias. Las demás son lenguas amerindias, autóctonas del continente americano. Ahora, tienes entonces ahí cada una de las familias con sus respectivas lenguas. ¿Ya? Cada una de las familias con sus respectivas lenguas. Deberías de estudiarlo, repasarlo, para que conozcas al menos las más importantes, que son la familia Aru, la familia Quechua, ¿ya? Familia Aru, familia Quechua, y por ahí se desaparece donde está la familia en el cual se introduce la lengua más importante de la zona de la selva, como es en el caso de la lengua aguaruna, ¿ya? Entonces, las más importantes suelen ser, por lo que siempre hacen preguntas, los exámenes son la familia Aru, la familia Quechua, ¿ya? Familia Aru, la familia Quechua. También donde se suele preguntar es, en este caso, la familia Arawak, donde se encuentra el Machiguenga, el Ñapari, ¿ya? Son familias importantes, familias lingüísticas importantes, ¿de acuerdo? Muy bien. Seguimos entonces, ahora sí, me olvidaba, la familia Jíbaro también, donde está el Aguaruna, le había dicho, ¿no? El Aguaruna y el Huambis. ¿Ya? Por lo general, los exámenes suelen preguntar acerca de las lenguas de estas familias y su lugar de uso. A ver, seguimos entonces ahora sí con el desarrollo de tus actividades. A ver, verificando el aprendizaje, la pregunta número 1 ya está resuelta. ¿Ya? Vamos con la pregunta número 2. 2. Es un rasgo propio del castellano andino, propio del castellano andino. ¿Ya? Dice, combinación de adverbios con preposición en allá, en acá. Sí, suele hacer, pero no es exclusivo del castellano andino. ¿Ya? De esta forma suelen usarse el castellano en la zona de la selva, por ejemplo. ¿Ya? Uso de reflexivos para los adverbios medio flaca por medios enanos. ¿Ya? Cuando dice uso de flexivos se refiere a morfemas flexivos de número. Mira, ve, medio, cuando la veo con la S, me da idea de número. ¿Ya? A ver, esta forma de usar el castellano no es exclusivo de la región andina. ¿Ya? También lo suelen usar en la zona de la costa, en la zona de la costa. Luego dice presencia del yeísmo y ceseo, por ejemplo, pollería, gallina, cabeza, zapato, etcétera. No, ¿sí? Todo lo contrario. En la zona, el castellano andino suele pronunciar correctamente el fonema L. ¿Sí? Ellos no dicen, por ejemplo, pollería, ellos dicen pollería, o no dicen gallina, dicen gallina. ¿Ya? Entonces, ellos sí suelen usar, por lo tanto, no es válida. La letra B, uso del doble posesivo, su esposa de mi hermano Jeremías. Sí, también suele usarse, pero también esta característica se observa en el español ribereño, en la zona amazónica. ¿Ya? Ahora, uso de los diminutivos, Pepito, Negrita, Ponchito, Manuelcha, por supuesto. Seguramente has escuchado hablar por ahí algún quechua hablante, perdón, algún hablante del castellano perteneciente a la región andina, donde suele usar por lo general diminutivos. ¿Ya? Entonces, esta es una característica propia del castellano andino, debes resaltarlo
o subrayar, ¿ya? O encerrarlo en una nube. Pregunta número 2. En el Perú no encontramos hablantes maternos del quechua en los departamentos de, ¿sí? Yo te presenté en la diapositiva en qué lugares no se usaba el quechua, no se encontraron hablantes del quechua, ¿ya? A ver, no era Loreto y La Libertad, Tacna y Piura era la respuesta que estabas buscando, ¿ya? Tacna y Piura. A ver, vamos a corregir esto, ¿ya? A ver, era entonces la ciudad, perdón, los departamentos de Tacna y de Piura. No se encontraron hablantes de quechua. Ahora, número 4. Se da cuando en el centro de un territorio se desarrollan diferentes culturas. ¿Cómo se llama entonces a esa característica? Cuando en un territorio cohabitan múltiples culturas. Se le llama desplazamiento de masas, dialectización de lenguas, concentración de culturas. Esa es la respuesta, ¿no? Se concentran las culturas produciendo pluril, el multiculturismo o el pluriculturismo, ¿ya? A ver, número 5. El es la segunda lengua más importante del Perú. Después del castellano, la segunda lengua más importante, más usada es el quechua, ¿ya? Es el quechua. En la número 6, son lenguas extranjeras que llegaron durante la colonia. ¿Cómo se le llama ese tipo de lenguas extranjeras? Si las autóctonas, las aborígenes son las Lenguas no amerindias, indias. que llegaron las extranjeras se llamarán lenguas no amerindias, ¿ya? Esa es la respuesta, besito, entonces, para la número 6. Número 7. El desarrollo de interlenguas. A ver, se refiere al interlecto. Es una causa de... El interlecto consistía en que la lengua madre influía en el aprendizaje de una segunda lengua. Es por eso que cuando tú querías aprender el inglés, no pronunciabas correctamente las palabras en inglés. ¿Por qué? Porque interfiere tu lengua materna, tu lengua madre, ¿ya? El castellano en este caso, ¿sí? Entonces, dice, el desarrollo del intelecto es una causa lingüística, extralingüística, de migraciones, de invasiones, de lingüística. Claro, es una causa lingüística, ¿ya? Tiene que ver con el lenguaje, en este caso la fonología, fonética, ¿no? La pronunciación. A ver, sigo. Número 8. Número 8, pregunta 8 dice, el aymara pertenece a la familia. Muy bien, mira, a ver. Nuevamente te pedí que leas tu cuadrito. En tu cuadrito tenemos aquí el aymara, mira, ve. Aymara y cauqui, llamado jacaru, pertenece a la familia aru, ¿ya? Muy bien, entonces, marcas esa alternativa. El aymara pertenece a la familia aru. Número 9. Son lenguas nativas, oriundas. ¿Cómo se llaman ese tipo de lenguas que se les considera nativas Lenguas o amerindias. oriundas de un territorio, en este caso el territorio americano? Se les conoce como lenguas amerindias, ¿ya? Lenguas amerindias, avioncito para la número 9, número 10. Número 10 dice, pertenece a la familia Aru. Muy bien, mira, en la parte superior está la familia Cauqui. Aru. El ¿Sí? Cauqui. El Aymara y el Cauqui, ¿de acuerdo? El Aymara y el Cauqui. ¿Ya? Vamos a pedirte, por favor, que apagues tu micrófono. Por ahí escuché un ruidito. A ver, número 10. Pertenece a la familia Aru entonces. Ya lo viste. En la parte superior dice Aymara y Cau. ¿Ya? Entonces, marcas, resaltas la alternativa o la respuesta correcta. Número 11. Ya está resuelta. ¿Ya? Número 12. Señala la alternativa que presenta nombres de países en los que se habla quechua tradicionalmente. Escucha bien, tradicionalmente. ¿Ya? A ver, Bolivia, Chile, Uruguay. Bueno, puede ser, pero Uruguay la malogra. ¿Sí? Ahora, Ecuador, Colombia, Venezuela. No, aquí no interviene Venezuela. Brasil, Argentina, Panamá. No, ¿qué tiene que ver Panamá aquí? Argentina, Paraguay y Chile. No, en Paraguay lo que hablan es el guaraní. ¿Ya? En Perú, Bolivia, Ecuador. Esa es la respuesta correcta. Perú, Bolivia y Ecuador. Enanito, entonces, en la número 12, número 13, la variedad quechua que cuenta actualmente con el mayor porcentaje de hablantes es el quechua central, no. El quechua norteño, tampoco. Mayormente en las universidades e institutos se suele enseñar, ¿ya? El llamado quechua sureño, ¿verdad? El quechua sureño es el quechua que se habla en los departamentos, en la zona sur, básicamente en el departamento de Ayacucho, ¿ya? El quechua ayacuchano.
A ver, sigo. Número 14. El aguaruna es. Muy bien, busco el aguaruna. Mira, ve, aquí está el aguaruna. ¿Viste? Pertenece a la familia jíbaro. El aguaruna es, entonces, me dice, número 14. El aguaruna es una verdadera lengua del Aymara, un dialecto sin gramática, una lengua nativa americana, una lengua andina, un idioma con tradición escrita. ¿Qué es el aguaruna? El aguaruna es una lengua nativa americana, ¿sí? Es una lengua amerindia, ¿ya? Sigo, a ver, número 15. A ver, pregunta de la San Marcos, dice. La función de la Real Academia Española es de congregar a las celebridades de la lengua, es decir, juntar a los estudiosos de la lengua, señalar el uso correcto de las palabras, el uso correcto de las palabras nada más, prevenir la incorporación de extranjeros, preservar la pureza de la lengua u orientar el uso especialmente en la escritura. ¿Sí? Básicamente la función de la Real Academia es la de orientar. Según la RAE, no impone, sugiere nada más. ¿No? A ver, número 16. Familia lingüística amerindia con mayor distribución geográfica en el Perú. Familia lingüística amerindia, ¿sí? Con mayor distribución geográfica en el Perú. Es decir, la que más se ha extendido, la que más se usa, ¿verdad? No te pide la lengua, te pide la familia lingüística, ¿ya? En el cual se incluye la lengua más hablada, amerindia más hablada en el Perú, que es el quechua. El quechua, que tiene como nombre de familia lingüística el mismo nombre, ¿ya? Quechua, la misma palabra. 17. Señala la alternativa que presenta solo nombres de lenguas amazónicas. Alternativa que presente solo lenguas amazónicas. La letra E dice Aymara, Quechua, Cauqui. Lenguas amazónicas. El Aymara no es, ni el Quechua es amazónica, ¿ya? El Quechua, Ticuna, Aymara. Tampoco. El Quechua y Aymara la malón. Yagua, portugués, Ahomagua. ¿Qué tiene que ver el portugués con la Amazonía? Bora, Chayagüita y Huitoto. Ah, podría ser. El Arahuaca, Nahua y Cauqui. Ah, mira, ve. Tenemos entonces, o estamos entre la A y la B. ¿Ah? Entre la A y la B. Pero vamos a buscar el Cauqui. Mira a ver dónde está el Cauqui en tu cuadrito. ¿Tú qué has observado? ¿Ya? El Cauqui está aquí, en la familia Aru. ¿Ya? Es una lengua que se habla en la zona de la sierra. Por lo tanto, la malogre el Cauqui, me quedo entonces con la lengua Bora, Chayagüita y Huito. ¿Ya? Número 18, son lenguas andinas. Otra vez, el mochica, el cuye, el castellano y el andino. El castellano andino, perdón. ¿Ya? Lenguas andinas. El quechua, el chipaya, el aguaruna la malogra. El yunga, el castellano y el chipivo, también el chipivo y la malogra, son selváticas. El aymara, el jacaru y el puquina, ajá, podría ser. El quechua, el jíbaro y el cocama. El jíbaro es la familia, el nombre de familia. Me pide aquí lenguas andinas. A ver, vamos a ver si cumple esto de acá. El aymara, el jacaru y el puquina. ¿Dónde está el puquina? Vamos a buscar el puquina en tu cuadro, ¿sí? A ver, jacaru, aymara, puquina. ¿Dónde está la familia quechua? Aquí está. Lenguas quechuas, aymara, cauqui. ¿Dónde está el puquina? Vamos a buscar el puquina, ¿ya? A ver, por aquí teníamos al puquina entonces. A ver, tenemos culina, tenemos al puquina. Ya, muy bien. El jacaru, el pulina, etcétera, etcétera. A ver, buscamos entonces la respuesta. La respuesta que estamos buscando, a ver, está en la alternativa donde dice justamente eso. ¿Ya? Les había señalado. En la número 18, son lenguas andinas, andinas, ¿ya? Andinas. El castellano andino no puede ser porque es un dialecto, no es una lengua, ¿de acuerdo? Entonces, me pide lenguas andinas y solamente encuentro estas lenguas en la letra D, dedito, ¿ya? Aymara, Jacaru y el Puquín. En la número 19, el prestigio de una lengua está determinado por factores. Prestigio de una lengua está determinado por factores lingüísticos, sociales, geográficos, biológicos o raciales. A ver, en la actualidad el castellano goza de mucho prestigio. ¿Por qué? Por causas
sociales, básicamente, ¿sí? Por causas sociales, por causas extralingüísticas. ¿Ya? El dialecto es la variante regional de una lengua. ¿Dónde está eso? A ver, solo una variante. El dialecto es la variante de una lengua determinada. Podría ser el habla de las personas analfabetas, nada que ver. El habla que carece de código escrito. Una forma popular y rural del habla. Solo una variante regional de la guaruna, no. La única alternativa que se acerca a lo que queremos es la letra A. ¿Ya? La variante de una lengua determinada. Ahora, ya está resuelta la número 21, vamos con la número 22. Señale la alternativa incorrecta, la falsa. Vamos a ver. Tanto el quechua como el castellano se han dialectizado. Eso es correcto, ¿sí? Las dos lenguas tienen dialectos. Hay predominio político del castellano y del quechua. ¿Qué podría ser? ¿Ya? Sobre todo el castellano. La letra C, el castellano tiene numerosos dialectos. Eso es correcto. ¿Ya? Hay jerarquización y diferencia valorativa de las lenguas en nuestro multilingüismo. Sí, hay jerarquización y diferenciación de estas lenguas, sobre todo a nivel social. Nuestro multilingüismo revela una evidente barrera idiomática. ¿Sí? Nuestro multilingüismo revela una evidente barrera idiomática. Me pide lo incorrecto, ¿de acuerdo? La incorrecto lo vamos a encontrar en, en la letra B, vamos a ponerlo, ¿ya? Ya que en la Constitución, tanto el quechua como el castellano, como el aymara y demás lenguas amazónicas tienen la misma importancia, ¿ya? La misma importancia. Vamos con la número 23. Señala la alternativa que no es una lengua selvática peruana. No es una lengua selvática peruana. ¿Ya? A ver, ¿cuál de ellas no es una lengua selvática entonces? El jíbaro, el amueya, el ashaninka, el campa y el cauqui. Creo que ya lo viste, ¿verdad? La lengua que no es selvática es esta de acá. ¿Ya? Enanito entonces, número 23, 24. No es una lengua nativa del Perú. O sea, no es una lengua que se use o se haya originado dentro del territorio nacional. El Ashaninka sí, incluso hay un pueblo, una Amazonía del mismo nombre, los Ashaninkas. Huitoto también, lo hemos visto en el cuadro en la parte superior. El Campa también, el Aguaruna también. El que no es una lengua nativa del Perú es el guaraní. El guaraní mayormente se usa y se habla en el Paraguay, ¿ya? En Paraguay. Número 25. El uso de aceptación generalizada sin interesar si es correcto o incorrecto que se hace de una lengua por parte de un grupo social en su afán de comunicarse se conoce como dialecto, ¿ya? Uno lo acepta como es, sin importar si está bien, es usado, mal usado, igual uno lo usa. 26. ¿Qué relación no corresponde a las lenguas habladas en el Perú? No corresponde a las lenguas habladas en el Perú. El Cauqui Jacaru, el Jíbaro Campa Muesha, el Huitoto Machiguenga Cachinagua, el Capanagua Piro Amahuaca, el Araucano Guaraní Fueguino, dice, ¿qué relación no corresponde a lenguas habladas en el Perú? Todas las lenguas en la letra A se usan en el Perú. Letra B también. Tenemos varias lenguas amazónicas en la letra C. En la letra D también. El araucano, el guaraní y el fueguino no se hablan en el Perú. El araucano y el fueguino pertenecen a sur de Chile. El guaraní a la zona del Paraguay. ¿Eh? 27. Lingüísticamente, la sociedad peruana lingüísticamente, es bicultural, multiétnico, monolingüe, o sea, usan una lengua nada más, plurilingüe, varias lenguas, o pluricultural. Dice lingüísticamente, la sociedad peruana es plurilingüe, ¿ya? Es decir, usa muchas lenguas para comunicarse. El multilingüismo es propio de países subdesarrollados, no existe en países desarrollados, existe solo en los países sudamericanos, se da como coexistencia de lenguas en un territorio, sí, ¿verdad? Eso es el multilingüismo, la coexistencia de lenguas dentro de un territorio, ¿ya? Esa marcamos entonces. Dedito para el número 28, número 29. Las lenguas nacionales se clasifican habíamos visto en la parte superior, en andinas y amazónicas, ¿ya? Le dije en la explicación. 30. Las lenguas amerindias también son denominadas, vernaculares, ¿sí?
Aborígenes, correcto. Oprimidas, sí, oprimidas porque están en muchas en peligro de extinción. Nativas, también. La que no pertenece, perdón, es decir, todas las anteriores, ¿ya? Todas las anteriores. Muy bien. Hasta aquí entonces hemos desarrollado lo que corresponde al origen e historia del castellano 2. Castellano 2. ¿Sí? Origen e historia del